Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el episodio de hoy seremos testigos de un giro sorprendente en la historia. Uri toma la inesperada decisión de devolver todas sus acciones a la señora Lan, un acto que deja a todos completamente atónitos. Sin embargo, lo que realmente aumenta la tensión es la reacción feroz de la madre de Uri, quien se opone rotundamente a esta resolución. Entre el peso del afecto familiar y los intereses personales, Uri se encuentra atrapado en un dilema crucial. ¿Mantendrá firme su decisión de justicia y rectitud, o cederá ante las exigencias de su madre para continuar la lucha por la empresa? No se pierda ni un instante y acompáñenos para descubrir cómo se resolverá este conflicto tan apasionante. Esta mañana Tutieu comenzó el día con la rutina serena de la vida en el campo. Primero se dedicó a preparar la comida para los patos y las gallinas, que correteaban por el patio, observando con cuidado cómo cada uno buscaba su alimento entre el suelo húmedo y las hojas caídas. Luego se dirigió al huerto donde, con manos expertas, recogió los taros y las calabazas dulces que necesitaba para preparar sus tradicionales pasteles. Cada movimiento, desde el corte delicado de las hojas hasta la selección de los frutos más jugosos, reflejaba la paciencia y el amor con que cuidaba de su hogar y su trabajo. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, se sentían latentes tensiones y cambios que amenazaban con alterar la armonía del día a día. Mientras tanto, Lin regresó a casa con un aire entre preocupado y calculador, buscando la compañía de su madre, la señora Lan, para contarle los últimos acontecimientos. Con voz medida y un dejo de aparente sinceridad, relató que había mostrado los documentos importantes a Tutieu, esperando que él tomara una decisión inmediata. Sin embargo, Tutieu, según Lin, solo había pedido más tiempo para reflexionar sin comprometerse ni aceptar nada. La verdad era muy distinta. Lin aún no había entregado ni un solo documento, pero decidió ocultar esta realidad cuidadosamente, dejando que su madre creyera en la versión que ella quería presentar. La señora Lan escuchó con atención su expresión mezcla de preocupación y calma. Tras unos momentos de silencio, tomó la mano de su hija y le aconsejó con suavidad que no se dejara llevar por la impaciencia. «A veces la prisa solo nos juega en contra», le dijo con firmeza, recordándole que la paciencia sería su aliada más valiosa en estos asuntos delicados. La conversación derivó entonces a recuerdos del pasado, evocando historias de familia, desafíos superados y los errores que habían marcado sus vidas. Entre suspiros y sonrisas nostálgicas, madre e hija compartieron un momento íntimo de complicidad y confianza mutua, aunque también cargado de tensiones latentes. Aún así, la señora Lan no dejó de ser prudente. Su desconfianza hacia la familia de Uri seguía intacta. Los viejos rencores y las heridas del pasado no se borraban con facilidad. Recordó a Lin que la madre de Uri había sido responsable de numerosos perjuicios hacia su familia, hechos que aún resonaban como advertencias en su memoria. Por eso, aunque entendía la determinación de su hija y sus ansias de actuar, no podía permitir que continuara trabajando en la empresa de Uri, pues temía que de ese modo se involucrara demasiado y quedara atrapada en conflictos que podrían traerle daño. Su consejo, aunque cariñoso, era también una barrera protectora, un recordatorio de que la prudencia debía prevalecer sobre la ambición y la impulsividad. Mientras tanto, Uri se encontraba atrapado en un laberinto de emociones y decisiones imposibles. Frente a él yacían pilas de documentos y pruebas que habían sido presentadas con minuciosidad, cada una de ellas
señalando hacia un hecho que lo llenaba de confusión. Todas las evidencias parecían apuntar directamente hacia su propia madre. La sensación de incredulidad y desasosiego se mezclaba con la obligación moral de actuar de manera justa, y en el corazón de Uri se libraba una batalla silenciosa entre el amor filial y la justicia. Cada papel que revisaba, cada firma que veía, aumentaba su incertidumbre. Por un lado el peso de la verdad, y por otro el temor a herir a su madre, alguien a quien siempre había respetado y querido profundamente. A pesar de la tormenta interna que lo sacudía, Uri comprendió que debía tomar una decisión firme, aunque dolorosa. Después de meditar largamente evaluando las consecuencias de cada posible acción, llegó a la conclusión de que había un camino que, aunque difícil, era necesario recorrer. Decidió devolver una parte de las acciones de la compañía a la señora Lan. Para Uri no se trataba solo de un acto de justicia, sino también de un gesto que podía reparar, aunque fuera parcialmente, los daños causados a la familia de Tutieu. Era una decisión que implicaba sacrificio personal, que lo exponía al reproche y al enfado de su madre, pero que estaba convencido de que era la única manera de hacer lo correcto. Al comunicar su decisión, la reacción de su madre no se hizo esperar. La sorpresa y la indignación se dibujaron en su rostro de inmediato. Sus palabras se llenaron de reproches y oposición. No podía aceptar que se le devolviera nada a la familia de Lan, y menos aún que Uri desafiara su autoridad en un asunto que ella consideraba suyo por derecho. Su enojo era comprensible desde su perspectiva. Para ella la empresa era el fruto de años de esfuerzo y dedicación, y cada acción tomada en su contra parecía un ataque directo a su legado. Sin embargo, Uri permaneció firme, consciente de que ceder ante la presión inmediata significaría traicionar sus principios y permitir que la injusticia continuara sin corregirse. La tensión en la sala era palpable, un choque entre dos generaciones, dos formas de concebir el poder y la responsabilidad. Uri hablaba con calma, con voz clara pero decidida, tratando de explicar que su intención no era desafiar a su madre por capricho, sino proteger a ambos lados de consecuencias mucho más graves. Devolver parte de las acciones a la señora Lan era también una manera de blindar a su madre frente a posibles problemas legales, los cuales podían surgir en cualquier momento si los asuntos no se resolvían correctamente. Uri entendía que al actuar con rectitud, aunque de manera difícil y dolorosa, estaba ofreciendo a su madre la oportunidad de evitar un conflicto mayor y de preservar en cierta medida la estabilidad familiar. Mientras conversaban, Uri sentía cómo cada palabra que decía y cada decisión que anunciaba lo desgarraba por dentro. Era consciente de que su madre podía interpretarlo como una traición, pero sabía que el bienestar y la justicia para Tutieu y su familia eran fundamentales. No podía permitir que los errores del pasado quedaran impunes y que las heridas causadas por la codicia y la ambición continuaran afectando a los inocentes. Era un momento de madurez, un punto de inflexión en su vida. Debía elegir entre la comodidad de la obediencia y el dolor de la integridad. En tu opinión, ¿la decisión de Uri fue correcta o incorrecta? Si fueras Uri, ¿qué harías? Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Sáng nay, Thiều bắt đầu một ngày mới bằng việc chuẩn bị thức ăn cho đàn gà. Sau đó, Thiều ra vườn thu hoạch khoai môn và mướp để chuẩn bị làm bánh. Cuộc sống tưởng chừng như yên bình lại xen lẫn những biến động khó lường. Trong lúc đó, Linh trở về nhà và trò chuyện với mẹ là bà Lan. Cô kể rằng đã đưa số tài liệu quan trọng kia cho Tự Tiêu xem, nhưng Tự Tiêu vẫn chưa đưa ra quyết định, chỉ
nói rằng là cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nhưng thực tế, Linh vẫn chưa hề đưa cho Tự Tiêu tài liệu nào cả. Nhưng cô lại cố tình giấu đi sự thật. Bà Lan nghe xong chỉ trầm ngâm rồi nhẹ nhàng khuyên con gái không nên nôn nóng, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hai mẹ con lại ngồi tâm sự, gợi nhớ về chuyện cũ. Nhưng bà Lan quyết định không đồng ý để Linh tiếp tục làm việc ở công ty của Uri. Trong khi ấy, Uri đứng giữa một quyết định vô cùng khó khăn. Sau khi đối chiếu giấy tờ và những chứng cứ được đưa ra, anh càng thêm hoang mang khi tất cả dấu hiệu dường như đều hướng về mẹ mình. Dù mâu thuẫn trong lòng, Uri vẫn chọn cách giải quyết dứt khoát. Đó chính là anh sẽ trả lại một phần cổ phần công ty cho bà Lan. Quyết định ấy lập tức khiến mẹ anh nổi giận và phản đối kịch liệt. Thế nhưng Uri nói đây chính là con đường duy nhất, đồng thời bảo vệ mẹ khỏi những rắc rối pháp lý có thể ập đến bất cứ lúc nào.